Marcos capítulo 1, verso 6. Dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Y más adelante dice, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Amén. Una de las cosas que hoy en día tenemos un grave problema es con la identidad. Si yo les preguntara en esta mañana a ustedes, ¿quién es usted? ¿Quiénes son ustedes? Y cuando uno llega a un lugar, sobre todo cuando tienes que viajar, nosotros que fuimos la mayoría emigrantes, tuvimos que presentar nuestras credenciales, nuestros pasaportes, nuestra visa, que nos daba acceso a este gran país. Y ahí el oficial en el puerto de entrada te aprueba esos documentos y reconoce por una foto, por imágenes, por todo lo que ya tiene en su sistema, que tú eres la persona que dice ser. Pero uno siempre, para identificarte, tiene o una licencia o, en el caso de que viajamos, un pasaporte. Ahora, eso no define quién tú eres. Porque uno puede pensar en una persona por su apariencia física y definirla como tal por su apariencia física y decir es alto, delgado, es gordo, es canoso. Uno también puede definir a una persona y puede decir, bueno, tiene buen carácter, tiene mal carácter, pero ¿qué tal eso es tan profundo? Define a una persona, su identidad, su vida, su historia. Todos en algún momento tenemos altas y bajas, todos en algún momento sonreímos, pero en otros momentos nos mostramos enojados por algo que sucede. Puede ser algo injusto, puede ser algún error, incluso que nosotros podemos cometer. Puede ser incluso cuando se te cae el plato de comida. ¿No le ha pasado eso nunca en la cocina? A mí me pasó una vez con una persona que quiero mucho. Me estaba preparando un plato especial, una pasta deliciosa, se veía deliciosa y aquello se cayó y se rompió. Y la persona que lo había hecho con tanto amor y con tanta felicidad se sintió mal por eso. Y que ya no me podía dar el plato de comida. Y nada, eso era una situación muy trivial. Pero pensemos en cosas más importantes. Pensemos en las decisiones que hemos tomado en la vida, todo lo que implica, todo eso. La manera de relacionarnos, la manera de reaccionar ante los problemas, ante las dificultades. Eso va a ir mostrando y revelando cosas más profundas de nuestra identidad. ¿Quiénes somos realmente? Sí, la identidad es algo muy importante. De hecho, los filósofos hablan de tres preguntas fundamentales. ¿De dónde venimos? Algunos dicen, no, venimos del mono. ¿Quiénes somos? ¿Y a dónde vamos? ¿Cuál es nuestro destino? Si solo somos un accidente y estamos aquí por accidente, porque mi mamá y mi papá se enamoraron y estoy aquí por accidente. ¿O hay algo más allá de eso? Entonces son tres preguntas que definen el tipo de persona que tú vas a ser. La manera en que te vas a conducir y te vas a relacionar y vas a reaccionar ante las mismas circunstancias. Todas las personas no reaccionamos igual a una misma circunstancia. Hay una canción que yo recuerdo, dice, para algunos las noches lluviosas son frías y tristes. Para mí, no voy a decir lo que dice. Me recuerdan un momento agradable de su vida, ¿verdad? Entonces, cada quien reacciona de acuerdo a lo que es profundamente. Hay una esencia del ser humano muy oculta que quizás nosotros no vemos aquí.
Y entonces, eso define realmente al final quiénes somos. Por eso también se ha dicho que en una persona hay tres. Lo que tú piensas que tú eres, lo que la gente piensa que tú eres y lo que Dios sabe que tú eres. Es la misma persona, pero definida de manera diferente. ¿Por qué les hablo de la identidad? Yo creo que es un tema muy importante. En este país los padres se fueron al trabajo, viven vidas muy ocupadas, tienen que pagar renta, ustedes saben todo eso. Y al final no hay una atención directa con el niño para educarlo, para que siente el apoyo. Esto puede ser un problema si no es bien llevado. Entonces, y este problema de la identidad en América empezó cuando muchos de los padres murieron en la Segunda Guerra Mundial y quedaron sus hijos huérfanos. Y hoy eso ha traído consecuencias, no saber quién tú eres es lo más terrible del mundo. O pensar que tú eres una cosa y realmente eres otra. Cuando nosotros leemos esta historia, y usted va a ver por qué yo digo todo esto, nos encontramos ante un personaje un tanto enigmático, poco atractivo a los ojos humanos, que viste como dice aquí, y Juan estaba vestido de pelo de camello. No dice que estaba vestido con vestiduras que se usaban apropiadas en aquella época. Y tenía un cinto de cuero alrededor de su lomo y comía langostas y miel silvestre. No son las langostas que vemos ahí en Red Lobster. No son esas langostas. Son insectos. Que de hecho, cuando se proliferan mucho, acaban y destruyen las cosechas. Entonces, la manera de vestir, la manera de alimentarse, como que Juan no era una gente que iba por lo convencional. Juan de momento me parece ser este tipo de persona que a los ojos humanos asusta y que uno puede llegar a pensar que no está bien de sus cabales. Más si entendemos que se va solo al desierto y allí en el desierto empieza a bautizar y a predicar y a decir un mensaje tan fuerte y tan radical en contra de ese sistema al cual él pertenece. Y todos sabemos, creo que casi todos debemos saber la historia en que termina. Y cuando estamos leyendo todo esto, estamos haciendo una retrospectiva. Nosotros sabemos lo que va a pasar. Nosotros sabemos que Juan el Bautista, por ser tan radical, le cortan la cabeza. Y la ponen en una bandeja y hacen una fiesta y danzan en torno a eso. O sea, el profeta en toda la historia bíblica como que no termina muy bien. En un momento en que yo, y creo que no he perdido eso mucho, era un poco radical en cuanto a mis afirmaciones, alguien me dijo esto: ¿qué quieres ser en la vida? ¿Profeta o maestro? Y yo le dije, ¿por qué tú me haces esa pregunta? ¿Por qué me preguntas qué quieres ser en la vida? ¿Profeta o maestro? Dice, bueno, y una gente muy sabia, para cualquiera. Dice, los profetas mueren temprano, mueren jóvenes. Mira la historia bíblica, todos murieron. Algunos aserrados, algunos de manera terrible, decapitados. Pero los maestros viven toda la vida. Porque no son tan radicales, que se trata de enseñar, de buscar otras aristas. Y eso me hizo pensar qué es lo que yo quiero ser en la vida, profeta o maestro, ¿no? Pero no he abandonado un poco este espíritu profético de tener un sentido de denuncia cuando las cosas están mal. Y claro, como todo ser humano, quizás en un momento se me ha ido la mano. Pero ¿qué tenía claro Juan el Bautista?
O sea, este hombre que parece loco, que viste raro, que come cosas que nadie come, que está teniendo un mensaje tan fuerte, que está diciendo arrepentido, generación de víboras. ¿Quién les ha dicho que se van a salvar de la ira venidera? Esas eran las palabras de Juan, no las mías. Y eso sonaba duro en aquella época. Entonces se va al desierto, un lugar simbólico, un lugar que representa las pruebas, que también representa un tiempo en que el pueblo tuvo que ser purificado en el desierto para que tomara como posesión la tierra que Dios le había prometido. Se va allí y empieza a bautizar. Y a pesar de ser tan radical, a pesar de su mensaje, a pesar de su popularidad, porque en torno a Juan el Bautista hubo tantos seguidores, muchos más que Jesús, en principio. Oiga bien esto, y estoy hablando una base histórica. En la clase le mencionaba a este señor que hizo una monografía en torno a eso, Luis Manuel Grasso Las Neves, que fue profesor mío. Y él hablaba de la cantidad de seguidores que tenía Juan el Bautista. O sea, era un ministro exitoso, de esos que atraen multitudes. La gente iba detrás, a pesar de toda su radicalidad, a pesar que lucía como un loco, su mensaje, sus palabras calaban hondo en el corazón de la gente, y ese llamado al arrepentimiento, y al decirles el reino de Dios se ha acercado, entre vosotros está, aquí, arrepentidos. A pesar de todo eso, Juan sabía algo muy importante. Juan sabía quién era. Mira lo que le preguntan allí. Y es interesante. Porque los fariseos se acercan a él y le preguntan algo y le dicen, ¿eres tú el Mesías? A Jesús también le fueron a preguntar, y Jesús habla de Juan como porque se pensaba, había un pensamiento en la época que Elías, el gran profeta de fuego, iba a resucitar, iba a aparecer de nuevo. Por eso a Juan se le compara con Elías, porque su movimiento, su ministerio tiene un crecimiento, un impacto muy profundo y grande en la historia de Israel en ese momento. Por eso las propias escrituras dicen que es el más grande de los profetas. Mira que yo pensaba que era Isaías, porque es el que tiene la obra más vasta, los escritos más hermosos que usted puede leer en el Antiguo Testamento, y las profecías más maravillosas que puede encontrar están en Isaías. Yo pensaba que era Isaías, esa era la idea que yo tenía al principio, pero la Biblia nos dice que Juan era el mayor, y es porque él cierra una etapa de la historia y abre la era mesiánica. O sea, Juan va a tener un rol muy importante como precursor del Señor. Ya Isaías 43 lo había profetizado y había dicho que él sería el que iría adelante y el que abriría la senda del Salvador. Por eso el llamado tanto profético como el llamado de Juan, siguiendo esa línea de arrepentirse, de nueva vida, de cambiar la metanoia, que es la palabra que se usa en griego, habla de un cambio de pensamiento. Recuperar la manera de pensar según la voluntad de Dios. O sea, tu pensamiento, porque estamos bombardeados por ideas en la cultura que vivimos, cómo esa mente tuya va a ser renovada por la mente de Dios, por las ideas de Dios, por las cosas que Dios quiere hacer en tu vida, por la perspectiva que vas a tener del mundo en que vives. Y eso te va a ser revelado a través de su palabra y a través del propio Jesús. Entonces yo me puedo encontrar con esto en la iglesia, que podemos tener un conocimiento profundo de la historia de Jesús, del Jesús de la historia, como han llamado algunos.
pero no tener una experiencia con el Cristo de la fe. Y aunque están íntimamente relacionados y no se pueden separar, es cierto que muchas veces nosotros cuando leemos los pasajes no los integramos a nuestra vida, a nuestra manera de pensar y decidir y de actuar. Y de eso se trata la fe. Porque cuando tanto los profetas como el propio Jesús nos hablaba de qué? De una renovación de la mente y del corazón, de un cambio de vida, de una metanoia, de una conversión. Entonces, eso se va a traducir y se va a expresar de muchas maneras. En el culto que realizamos, en la vida que llevamos, en las decisiones que tomamos, en la familia y en las relaciones que vamos a entretejer. Y eso nos va a dar una personalidad única e irrepetible, una identidad que nos es dada en Jesucristo. Ya no eres hijo de Juan o Pedro, ahora eres hijo de Dios y has nacido de nuevo. Tu mente ha cambiado, tus conceptos han cambiado sobre la vida, sobre muchas cosas. Y ahora camina rumbo a ese destino eterno que Dios ha preparado en Jesucristo. Y en base a eso tú vas a trazar todo lo que tú eres y todo lo que tú vas a proyectar a ser. Entonces, cuando aquellos fariseos le preguntan, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Mesías? Pero estás haciendo cosas, la gente te sigue. La gente estaba esperando, ¿no? Nadie sabía quién era el Mesías. Se había profetizado, había dos corrientes de pensamiento en torno a eso. Se pensaba que iba a ser de la línea de David. Y de momento aparece Juan en la historia, con un rol importante. Pero él está claro, aunque parece loco, no lo es. Porque él está claro de quién no es. Oiga bien esto, que esto es importante. Él, Juan el Bautista, está claro de quién no es él. Cuando le preguntan, ¿eres tú el Mesías? Él le dice, yo no soy el Mesías. Yo soy una voz del que clama en el desierto. Yo soy un mensajero de ese que va a venir. Por eso él dice aquí, y cada evangelista lo cuenta a su manera, pero tiene muchos puntos de coincidencia. Dice Juan aquí, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Vamos a buscar Lucas. Miren cómo lo dice Lucas. Dice Lucas aquí, Lucas da precisiones históricas. Dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Tracónite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecado, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda, todo valle sea rellenado, y se bajará todo monte y collado, y los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Está citando a Isaías. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque
os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Era terrible. Juan no andaba con cosas. Él decía lo que Dios le decía. Y ahí empieza a hablar Juan. Más adelante dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando al cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Juan 3 dice algo importante. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que él estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Esa fue una preocupación ya de los discípulos de Jesús. Mira, toda la gente se va detrás de Juan. Respondiendo Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dada del cielo. No se preocupen por el ministerio de Juan. Lo que él está haciendo viene de Dios. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Yo no soy el Mesías. El equivalente del Mesías en griego es Cristo. Yo no soy ese rey salvador. Yo soy un precursor. Yo soy alguien que anuncia la venida de ese Señor y Salvador que es Jesús. Y miren la manera en que lo dice Juan. Juan es muy profundo. Dice, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Y ahí viene un punto importante en que yo quiero terminar en esta mañana. Verso 30, capítulo 3 de Juan. Es necesario que él crezca, pero que yo me quite. Juan, el más exitoso de los profetas de su época, el que más seguidores tiene, el que más personas han ido allí a bautizarse, el que se siente de verdad llamado por Dios y ha usado las palabras más fuertes y radicales para comunicar directamente el mensaje de Dios. Dice así, es necesario que él crezca, pero que yo me quite. Entonces, Juan el Bautista tenía bien claro cuál era el papel suyo en la historia de salvación. Cuál era su rol en el ministerio. Él lo tenía bien claro. Él tenía bien claro cuál era su identidad. Sabía quién no era. Y te digo en esta mañana, mi querido hermano, para saber quién es Jesús, tienes que saber quién tú no eres. Tienes que saber quién tú no eres. Si no sabes quién tú no eres, no vas a conocer de verdad a Jesús profundamente en la intimidad de tu corazón. Porque practicamos y somos conscientes de esas cosas. Le voy a poner un ejemplo, porque muchas veces nosotros estamos familiarizados con este complejo mesiánico y nos creemos salvadores de las demás personas. No sé si a usted le ha pasado eso, que hay personas que depositan en ti una carga, incluso desde la infancia nos sucede. Nuestros padres nos están diciendo que seamos responsables. Confío en ti. ¿No ha escuchado esa palabra? Nunca la he escuchado. Yo confío en ti. Yo confío en ti. Y eso pone una carga muy poderosa sobre nosotros de responsabilidad. Y a veces eso puede tener consecuencias desastrosas. Tenemos un ejemplo concreto, a ver si entendemos, si me puedo explicar mejor. En mi país, por un largo tiempo, las personas pensaron que quienes lo iban a sacar de la pobreza, de la falta de educación, era un rey salvador. Eso es típico
de la cultura latina y de la cultura árabe. Buscar líderes salvadores, caudillos. El caudillismo es típico de la cultura árabe y latina. Y eso constantemente está pasando y se repite como ciclos en la historia. Los pueblos depositan todo su poder en una persona para que sea el que lleve adelante el destino de su pueblo. Y todos sabemos que eso al final puede funcionar por un tiempo bien, pero cuando no es el pueblo de manera democrática quien decide su destino, los pueblos pueden ser arrastrados a la guerra, a la miseria, a la pobreza, como muchas veces ha sucedido. Y el ejemplo más claro lo tenemos en nuestro país. Aquel Salvador, aquel Mesías que vendría a librar de las garras del imperio al pueblo cubano. Hoy vemos las consecuencias de eso. Entonces, tristemente hay que decirlo así, hay una línea fina entre el liderazgo y la dictadura. Y nosotros a veces no nos damos cuenta de eso. La persona, si no está en las manos de Dios, si no tiene claro que todo lo que ha recibido viene de parte de Dios, puede alimentar un ego muy grande y puede ser muy destructivo, no solo para su vida y su persona, sino para todos los que están a su alrededor. Entonces, mi llamado en esta mañana es abrir los ojos y tener en cuenta de que tú y yo no vamos a salvar a nadie. No estamos aquí para salvar a nadie. Solo hay un Salvador y ese es Jesús. ¿Amén? Amén. Ese es el que tenemos que presentarle a la gente. No ponga la mirada en los hombres, porque nosotros, seamos pastores, líderes, lo que sea, somos imperfectos. Nos equivocamos. Yo recuerdo a Pablo Stanfield en una ocasión, en una reunión en Puerto Padre, me sorprendió porque estábamos todos reunidos, no tenía que ver nada conmigo. Era una reunión de adoración y Pablo Stanfield, un profesor, y delante de todos, sin esperar nada, él dijo, él se va a equivocar. Era conmigo, ¿no? Él se va a equivocar. Todos nos vamos a equivocar. El error más grande que puede tener una iglesia es poner la mirada en el hombre y no en Jesucristo. Amén. Entonces, tenemos que tener claro quiénes somos. Porque a veces nosotros podemos pensar erróneamente que somos los elegidos y los únicos capaces de salvar a una iglesia. No es eso lo que nos enseña la palabra a través de Juan el Bautista, que es un ejemplo maravilloso de liderazgo. Por eso Juan el Bautista entendió su rol, entendió su función en el plan de salvación. Por eso él dice que no es digno de desatar ni siquiera encorvado la correa del calzado, que él bautiza con agua, pero que el que viene, que es más poderoso que yo, bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces es preciso que él crezca y yo mengue. Y eso se cumplió en la historia. El ministerio, y no quiere decir, porque yo estaba reflexionando en ello. Yo lo mismo digo una cosa que me pregunto y la rebato. Así yo tengo mi manera de estudiar los textos bíblicos. Y esto es si pasa. No quiere decir que tú te eches a un lado. En el caso de Juan, él cede el protagonismo ante Jesús porque es parte del plan de Dios. Pero en el caso del liderazgo cristiano es diferente. Es dar oportunidades a todos. Es permitir que otros también desarrollen. Porque nadie tiene que matar la luz de Cristo que hay en cada corazón. La iglesia es un cuerpo. La iglesia es una familia donde han sido llamados por la sangre de Cristo al arrepentimiento y a la vida nueva. Y cada uno de ustedes, todos nosotros, mis queridos hermanos, tenemos dones, tenemos un rol que cumplir, un papel. Lo que nos pasa muchas veces en la iglesia, que por comodidad, por timidez, por lo que fuera, nosotros nos echamos a un lado y dejamos que sea otro el que tome nuestro lugar. Y en eso le estamos dando nuestro poder
a otro para que decida el destino de una iglesia. Eso no es bueno. Eso no es bueno y no es el ejemplo que nosotros encontramos aquí. Sí tenemos que menguar en cuanto a nuestro ego, en cuanto a nuestro orgullo. Por eso cuando el profeta dice que hay que allanar el camino, que hay que tumbar los pinos altos de orgullo que a veces hay en nuestro corazón y someternos al señorío de Cristo. Yo tengo que tirarme delante de Dios y pedirle perdón. Decir, Señor, yo estoy en tus manos. Tú eres mi Señor. Tú eres mi Rey. A ti te debo obediencia. A ti te debo sumisión. Dime qué es lo que tengo que hacer. Ayúdame a descubrir mis dones que pueden ser útiles en la iglesia. Ayúdame a crecer en gracia y en sabiduría y en conocimiento para contigo. Esto no se trata de competencia ni de rivalidad. Se trata de estar en las manos de Dios. Hay una historia. Hay un señor que se encuentra en un puente y ese señor se va a suicidar y tiene amarrada en su cintura una cuerda. Y ve de lejos que se acerca a otro señor y cuando está llegando le dice, mira, sujeta la cuerda, pero sujétala fuerte porque me voy a tirar. El señor no sabe qué hacer y sujeta la cuerda y el hombre se tira y se queda colgado. Y él le dice, amárrate la cuerda, y el hombre se amarra la cuerda a la cintura y se queda ahí para que no caiga haciendo contrapeso. Entonces, el señor que está colgado de la cuerda que se va, dice, mi vida depende de ti. No sueltes la cuerda. Pero como es natural pensar, en un principio uno trata de hacer eso, pero luego dice, y después que ya yo no pueda más, ¿qué voy a hacer? Lo tengo que soltar. Porque me voy con él. Entonces, el hombre lo único que se le ocurre en ese momento es decirle, mire, señor, jale de la cuerda, yo voy a aguantar aquí todo lo que pueda. Pero por favor, inténtelo, porque yo no puedo levantar a usted. Jale de la cuerda y suba. Y el hombre dice, no, mi vida está en tus manos, depende de ti. Llegó el momento en que el señor que está sosteniendo entendió que era el momento de soltar la cuerda, sabiendo que él, otro señor, iba a morir. Entonces, lo que quiero decir es que tú y yo no somos el Mesías. Tú y yo no estamos para salvar a alguien. Podemos dar un buen consejo, eso sí. Podemos orientar a alguien. Lo hacemos con nuestros hijos, pero ya desde chiquito tenemos que enseñar, mi hijo, tú no tienes que ser como yo. De hecho, yo no quiero que seas como tú. Y eso se lo digo todos los días. Tú tienes que encontrar tu propia identidad en Jesús. Y cada uno de nosotros tenemos que encontrar nuestra propia identidad en Jesús. Saber quiénes no somos y quiénes vamos a ser en Él. Y qué cosas maravillosas Dios tiene preparado para cada uno. Cada uno de nosotros tenemos una misión y un papel en la historia de salvación. Y usted dirá, ¿cuál es el mío? Bueno, de eso se trata la vida cristiana. De encontrar ese destino común. Ese propósito de vida que te haga crecer en gracia y en sabiduría y en conocimiento por Dios y que te permita ser un mensajero de la verdad, de muchas maneras, de la verdad de Cristo. Pero para que ese proceso se dé lugar, tiene que partir de algo muy sencillo y es un corazón humilde, alguien que esté dispuesto a cambiar, alguien que esté dispuesto a reconocer que Cristo es el Señor. Amén. Entonces, ese es el primer paso. De ahí vienen otros pasos. ¿Cómo nos integramos a una iglesia? ¿Cómo nos involucramos en el trabajo pastoral? ¿Cómo ponemos al servicio de Dios los dones y talentos que Dios nos ha dado? Y siempre reconociendo nuestra pequeñez y la grandeza de Dios. Y que solo somos servidores y mensajeros de Él. Así como Juan el Bautista, aquí en Juan dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Así también debe suceder en nosotros, a un nivel personal, a un nivel de rol ministerial, siempre abierto al otro y al crecimiento del otro, siempre dando oportunidades en el liderazgo para que también ellos puedan servir con amor y con gracia
a Dios. Que Dios los bendiga y que podamos poner por obra esta enseñanza en nuestra vida y en la vida de nuestra iglesia. Amén.